Hola, buenos días a todos. Somos el grupo 6, compuesto por Andrea Flavia, Víctor González y yo, Álvaro Vitián. Bueno, el trabajo se basa sobre el polímero slime y esperemos que os guste porque la verdad que nos ha llevado bastante de trabajo y esfuerzo. Para empezar, pues hemos puesto un índice de más o menos los pasos que hemos seguido, cómo hemos realizado el proyecto. Hemos puesto una introducción, una metodología con las variables estudiadas, mecánicas, etcétera. Y luego aquí hemos puesto un análisis de los resultados, unas conclusiones, y creo que hemos hecho algo bastante bien, que es darle bastante importancia al tema de las aplicaciones, al ser ingenieros y tal, y tener la vista puesta en una industria y en un mercado. Os dejo con mi compañera Andrea. Pues bien, vamos a comenzar con una breve introducción teórica sobre el material. Nuestro material es un polímero sintético entrecruzado que se compone principalmente, que se forma gracias a dos ingredientes. El primero es el acetato de polivinilo, que se emplea en las pinturas y en adhesivos como la cola blanca que nosotros hemos empleado, y el segundo el tetraborato de sodio o bórax, que se hidroliza dando iones borato y iones hidroxilo. Además se utiliza en muchas aplicaciones, tales como su utilización en detergentes, pesticidas. Existen dos explicaciones teóricas sobre la formación de nuestro material. Por un lado, la primera de ellas sostiene que en una disolución acuosa de bórax y PVA, los iones borato se insertan en las cadenas del PVA formando enlaces covalentes. Por otro lado, la segunda explicación sostiene que lo que da lugar a nuestro polímero es el establecimiento de puentes de hidrógeno entre los iones borato y los hidroxilos de la cadena de PVA. Una de las variables que hemos medido ha sido la viscosidad, que depende de la cantidad de bórax empleado, siendo dicha cantidad la que determina el grado de entrecruzamiento de las cadenas. Cuanto mayor es la viscosidad, mayor es el grado de entrecruzamiento de las cadenas. Inicialmente nuestro objetivo era crear 4 variedades diferentes de slimes. No obstante, en vista de que los resultados obtenidos no han sido los esperados, vamos a comentar el procedimiento de obtención de tan solo uno de ellos, que es el que ha dado buenos resultados a la hora de la fabricación y con el que hemos realizado las mediciones de las variables. Pues bien, para obtener el material hemos de seguir los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que mezclar 100 mililitros de agua con cola blanca, aproximadamente 4 o 5 cucharadas, aunque esto puede variar. Obtenemos así una primera mezcla. Posteriormente, disolvemos media cucharilla de bórax con agua, con 200 mililitros de agua, obteniendo una segunda mezcla. Si introducimos, finalmente, para obtener el material, introducimos poco a poco y removiendo continuamente la mezcla 2 en la mezcla 1, obteniendo así el slime. Introduciendo tinta de subrayador y virutas de hierro, conseguimos proporcionarle un carácter fluorescente y magnético. A continuación vamos a comentar las principales variables que hemos estudiado. Como ya os he comentado, una de ellas ha sido la viscosidad, en conjunto con la fluidez. Para ello hemos utilizado una tabla de madera inclinada y apoyada sobre la pared con un cierto ángulo de inclinación y a una altura determinada. Una vez medida la longitud de la tabla, hemos realizado 2 marcas y hemos observado cuánto tarda nuestro polímero en pasar por cada una de ellas. Como conclusión de esta variable, cuanto más tardaba en descender nuestro polímero, mayor es la viscosidad y por tanto menor es la fluidez. Bueno, otra de las variables que hemos estudiado es la ductilidad. Como ya sabemos, la ductilidad es una propiedad que tiene el material que al aplicar una fuerza, este se deforma plásticamente sin romperse. Entonces lo que hemos querido medir era cuánto se había deformado, la longitud a la que había llegado antes de romperse. Hemos utilizado algo fijo y hemos colocado en ese utensilio fijo en nuestro material. Entonces lo hemos dejado caer
primero sin ningún peso, con el propio peso que tiene el material, y luego hemos ido añadiendo canicas de 5 gramos. Una canica, 2 canicas y 3 canicas. Entonces, teniendo 5, 10 y 15 gramos más. Y hemos visto pues qué longitud había llegado. Y hemos hecho cada medición 3 veces y para hacer luego la gráfica. El vídeo creo que se ve, sí, se ve girado, pero bueno, tienes que girar un poco la cabeza y se ve que se cae poco a poco. Otra de las propiedades que hemos medido es la variación del peso en función de la temperatura. Queríamos ver si a mucha temperatura variaba su peso y lo mismo con baja temperatura. Hemos metido durante el mismo tiempo, durante 30 minutos, el slime, la misma cantidad de slime, y hemos visto que al congelarse no ha variado su peso. Hemos metido 17 gramos y ha salido con 17 gramos igual, y después del horno ha disminuido su peso de 17 gramos a 10 gramos. Esto se debe porque el agua que contenía el slime se ha evaporado y se ha quedado una capa fina del slime. Y aquí se ve las dos imágenes de cómo ha quedado. Ahora dejo a mi compañera. También hemos medido cualitativamente la variación de la elongación en función de la velocidad de estiramiento. Así pues, para altas velocidades de deformación, el material se rompe sin apenas estirarse, mientras que para bajas velocidades de deformación, el material se estira considerablemente antes de partir. Aquí podemos ver una imagen en la que estamos aplicando baja velocidad de deformación y el polímero se está estirando. Otra de las propiedades que hemos medido es la expansión. Aprovechando lo que he dicho antes del congelado, queríamos ver si después de congelarse se expandía lo mismo. Inicialmente, como se ve aquí, lo hemos puesto y hemos dejado durante un tiempo determinado, que ha sido 1 minuto y medio, durante ese tiempo cuánto se expandía. Y se ve el círculo de fuera, es la masa sin haberla congelado. Luego, después de congelado, hemos hecho lo mismo y hemos visto que se expande menos. Esto se debe porque las cadenas de entrecruzamiento están más cruzadas y les cuesta más desplazarse y moverse. Dejo a mi compañero comentar las gráficas. Bueno, os hemos puesto aquí, detrás de esta y otra, hemos puesto 2 gráficas, solo para que lo veáis un poco por encima, porque todas las demás están metidas en el archivo que hemos enviado de Word. Bueno, aquí vemos la gráfica de la viscosidad y fluidez. ¿Qué hicimos, como han comentado mis compañeros? Pues pusimos una tabla de madera y dejamos deslizar 2 slimes como si fuera una contrarreloj de ciclismo. Y según pasaban por cada marca, tomábamos las mediciones del tiempo que tardaban y veíamos que el slime más viscoso, es decir, con más bórax, es el que más tardaba en fluir. Luego tenemos aquí el ejemplo de la mancha de elongación del vídeo que hemos visto antes, que se veía un poco girado, que dejamos descender el slime y veíamos cuánto se estiraba esta rotura con pesos del peso propio del slime, 5 gramos más del peso del slime, 10 y 15. Todo eso lo hemos hecho con canicas, debido a que era muy fácil incorporarlas al propio slime. Y bueno, aquí hemos sacado una formulita con el Estel. Y nada, os dejo con mi compañero que os va a dar las conclusiones de nuestro material. Bueno, también quería comentar sobre las gráficas anteriores, que la última gráfica hemos visto aquí que con 10 y 15 gramos se mantenía más o menos en los 90 centímetros, entonces lo que nos daba a entender que aunque incorporáramos más peso, que nos iba a desplazar más. Y las conclusiones, voy a resumir lo que se ha dicho antes. Con tracción rápida se parte antes y con lenta pues es más elástico, entonces esto es una de las características que tiene el Silly Putty. Al tirar algo contra el slime rebota. Nosotros pensábamos que al ser una masa que no es muy dura, pues que se iba a quedar incorporada al tirar la canica, pero no pensábamos que iba a rebotar al tirar la canica. Luego vamos a poner otro vídeo después. Hemos tirado la canica y ha rebotado sobre el propio slime.
y eso nos ha ayudado a buscar aplicaciones también. En frío tarda más en expandirse, pues por lo que he dicho antes de las cadenas, que al estar más entrecruzadas cuesta más desplazarse. Con calor pesa menos y queda una fina capa. Luego también esa fina capa con el tiempo hemos visto que se volvía rígida, se volvía dura, ya que al perder todo el agua que contenía, pues ha quedado solo la cola y el bórax, y como pasa con la cola, cuando dejas un tiempo pues se seca y se vuelve dura. Con más bórax se vuelve más viscoso, como ha dicho mi compañero, y lo mismo pasa si tiene menos bórax, pues es más fluido. Y ahora vamos a hablar de las aplicaciones. Os voy a hablar de las aplicaciones, como he comentado al principio en el índice. Para las aplicaciones hemos creado 4 slimes distintos. Uno de ellos no se puede considerar ni slime, pero bueno, así lo llamaban en internet y así lo hemos nombrado nosotros. El primero es como el del que hemos calculado todas las variables, pero en vez de poner cola hemos puesto pegamento transparente para que fuera más translúcido, y le hemos añadido tinta fluorescente. ¿Para qué? Por ejemplo, para crear pollas luminosas. El slime con tinta fluorescente, con luz ultravioleta o luz ultravioleta simulada. ¿Cómo se simula la luz ultravioleta? Pues con una bombilla LED la recubres de plástico translúcido de color azul y la tienes. Teníamos pensado poner aquí una bombilla LED que consume muy poco y dura muchísimo, recubierta de este plástico azul, y pues recubrirlo todo con slime y una protección de, pues como puede ser plástico transparente. Luego también teníamos pensado en señales de emergencia. ¿Por qué? Porque todos sabéis que las señales de emergencia, normalmente en los hoteles, discotecas, etcétera, no se ven apenas. Pues con la misma luz que tuviéramos en la propia señal de emergencia, si pusiéramos aquí una capa de slime pegada a la superficie donde están las letras y la selláramos con calor, pues quedaría una capa adherida a esta pared, y recubriéndolo solo con el plástico que os he dicho para simular la luz ultravioleta, podríamos obtener de la misma bombilla que ya teníamos mucho más brillo y que se viera muchísimo mejor en la oscuridad. Y como veis se puede apreciar muy bien con este tipo de luz. Luego hemos hecho un segundo slime que, como podéis ver en el vídeo, de ahí hemos sacado la aplicación del relleno de chalecos antigolpes, ya que vemos que al tirar las canicas resiste y absorbe muy bien el impacto. Luego, como masilla de obra, ya que podríamos tapar algún agujero de casa de color blanco y tal, para, bueno, pues como embellecedor quizá. Y luego la cámara de antipinchazos. La cámara antipinchazos, pues lo que tiene es que dentro de la cámara tenemos pues en el diámetro de la cámara hay un pequeño compartimiento lleno de slime que cuando vas montando en bici y sufres un pinchazo, por la propia presión de ir montando en bici y del movimiento de la rueda, el slime está por toda la rueda esparcido y va a salir por el único hueco que encuentre y se va a sellar, y así funcionan. Como una observación, la marca líder o la marca de las cámaras antipinchazos se llama Slime. Bueno, la tercera aplicación es esto, el slime, que os he dicho que no es slime. Se hace a partir de leche condensada, un poco de crema de cacao y un poco de maicena. Pues se podría utilizar como plastilina y como decoración pastelera. ¿Por qué? Porque está buena, o sea, yo la he probado y sabe bien. Y bueno, como plastilina que no fuera tóxica. Y por último hemos creado un slime magnético, que no le hemos sacado muchas aplicaciones, la verdad, porque nos hemos centrado mucho más en lo demás y si no nos podríamos exceder de tiempo. Y nada, es igual que el primero, pero le añadimos limaduras de hierro o de cobre o lo que queráis, y pues se convierte en un slime magnético y que conduce la electricidad. Y bueno, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta es el momento. Yo quería decir una cosa, que es que la luz ultravioleta la hemos conseguido con el propio flash del móvil y con un rotulador permanente azul y celo. Poníamos capa celo, pintábamos en azul, otro celo, así 5 veces. Conseguíamos esa luz y con la tinta de subrayador hemos visto que esa propiedad fluorescente se consigue. ¿Alguna pregunta? Yo, Gabriel Mellado, Grupo 2. Me gustaría saber cuánto os ha costado realizar el proyecto. Bueno, el proyecto ha sido bastante barato. Lo que más ha costado ha sido el tetraborato de sodio, el bórax, que hemos comprado un bolsón de 1 kilo y vamos, nos ha sobrado el 99% de
la verdad que lo podríamos haber compartido si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y nada, pues en torno a 15 euros con el pegamento y demás, porque teníamos un bote grande de cola blanca y la verdad que bastante bien. Gracias. Ángela Castro, Grupo 10. Habéis dicho que una de las aplicaciones sería introducir el material dentro de una boya del mar y poner una luz LED. ¿Y cómo conectaríais esa boya a la luz? O como puede ser una linterna con un soporte de una batería o lo que sea, dura muchísimo. Algo parecido. Vale, gracias. Si no, céntrate más en es muy similar la aplicación de la boya a la de la salida de emergencia, o sea, es parecido. Si no, ponte en ese lugar y ya está. Bueno, Eva, Grupo 15, y las características de vuestro material me recuerdan a las que hemos estudiado del Siliputi. ¿Hay alguna que no coincida con esto? Sí, por ejemplo, bueno, le hemos pasado el material para que lo veáis. Hemos visto que se rompe a velocidades rápidas y que a velocidades lentas pues se expande, se estira un poco. Entonces, algo que hemos visto que no es igual es que no bota y tampoco se queda pues pegado en la pared como hemos visto en clase. Entonces, pues no es igual. Nada. Bueno, una cosa, cuando le sometemos a alta temperatura, todo el agua se evapora y se queda como si fuera, no glutax, sino como el glutax pero adhesivo. Entonces, eso creo, no sé si el Siliputi al calentarlo se evaporará la sustancia líquida, entonces. Peña Vázquez, Grupo 15. Habéis explicado que a velocidades rápidas se rompe de manera brusca. Entonces, cuando habéis explicado las aplicaciones sobre la rueda y todo eso para determinados impactos, ¿no podéis poner ejemplos de forma brusca? Sí, pero no lo estiras por los extremos, en plan, si le das un golpe no se rompe. Claro, si le das un golpe absorbe el impacto. Eso lo hemos visto con lo de la canica, que al tirar algo pues rebota. Entonces ese es el efecto que... Y cuando se queda sobre él, lo va absorbiendo poco a poco. Entonces sería un poco, pues en el chaleco antigolpes, que fue invención de Víctor porque hizo el experimento de la canica, pues vimos que podía ser una posible aplicación. A ver, estamos en primero de materiales y bueno. Grupo 04, Celia Lucas, tenía una pregunta respecto al slime. ¿Cuánto tiempo sería capaz de sobrevivir en condiciones medioambientales? Es decir, si se le evapora el agua al darle calor, ¿cuánto tiempo sería capaz de sobrevivir a temperatura ambiente? Al fin y al cabo el agua también se evapora. Bueno, yo tengo la respuesta a eso. Primero lo metimos lo metimos al horno, lo metimos, creo que fueron 15 minutos a 100 grados. Y con 100 grados no pasó absolutamente nada. El informativo y dijimos, pues vamos a poner un poco más de temperatura y lo pusimos a 200 y ahí ya con agua, pero vamos, a 100 o 115 o algo así que lo metimos, no sé, sí, bueno, no pasó nada. A temperatura ambiente, pues lo que hemos pasado, eso ya lleva como 3 semanas y queda igual que como lo fabricamos. Y está en casa que hace calorcillo. Está ahí, sí. Así que no ha variado sus propiedades con la temperatura ambiente. ¿Alguna pregunta más? No mancha tampoco, lo podéis coger si queréis. Grupo 15, Iñaki San Félix. En cuanto a la aplicación que habéis dado para las boyas, ¿sabéis si vuestro material, en caso de introducirlo en medios líquidos de carácter ácido, sabéis el comportamiento que podría dar ante este medio? ¿Si se degradaría o es algo que no habéis tenido? Vamos. No lo hemos tenido en cuenta, pero yo creo que no cambiaría nada. Bueno, no lo hemos probado. No, así que no tenemos la respuesta a eso.